Bueno, hola a todos. Vamos a intentar una nueva versión de los videos en los que será un poco largo. Ya creo que ya vi que los videos cortitos quizá no funciona tanto. Voy a probar a hacer un video largo en el que explico toda la teoría de movimiento circular y al finalizar termino con unos ejemplos del mismo, de uno de MCU y uno de MCUA. Entonces, bueno, comencemos pues con el movimiento circular. Este tipo de movimientos eh, a diferencia del movimiento rectilíneo, recordemos que el movimiento rectilíneo se hace en una línea recta. Este se hace en un círculo. Son partículas, objetos que siguen trayectorias circulares. En particular vamos a estudiar dos. El primero de ellos es el movimiento circular uniforme, MCU por sus siglas. Básicamente, la diferencia principal con el movimiento rectilíneo es que ya no vamos a trabajar con X o con Y, sino que vamos a trabajar con el ángulo. ¿Cómo está cambiando el ángulo en el círculo, en la trayectoria circular en la que me estoy moviendo? Entonces, básicamente es lo que quiero estudiar. ¿Cómo cambia el ángulo con respecto del tiempo? O cómo cambia la velocidad angular. Veremos qué es velocidad angular. Principalmente, cómo cambia el ángulo con respecto del tiempo. Este ángulo, por ejemplo, para esta partícula que se está moviendo hacia acá, primero es ángulo inicial y después ángulo final. Así es como vamos a medir a los ángulos. Y siempre, como lo hemos hecho en un plano cartesiano, siempre vamos a medirlo en este sentido. De manera que cuando son en sentido contrario a las manecillas del reloj, son ángulos positivos. Si van en el sentido de las manecillas del reloj, son ángulos negativos. Bien. Vamos a dar la definición primerito de qué es la velocidad angular. La velocidad angular es únicamente el cambio del ángulo respecto del tiempo. ¿Cómo está cambiando? ¿Cuánto me tardé en recorrer cierto ángulo y en cuánto tiempo lo hice? Entonces, es muy parecido a la definición, si la recordamos, de velocidad, la velocidad lineal que conocemos, que ahora la llamaremos, tendrá apellido, es velocidad lineal. Posición final en X menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, en ese sentido es muy parecida a esta velocidad, nada más que esta tiene otro apellido, es velocidad angular. La velocidad que nos mide qué tan rápido estamos cambiando de ángulo. Teta final menos teta inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Lo ponemos en su versión resumida, que es delta teta entre delta t. Eso es la velocidad angular. Y la velocidad angular la vamos a trabajar con esta letra, que se parece a una W, pero no es W, se llama omega. ¿Ok? Esta letra es omega, es una letra del alfabeto griego, entonces omega minúscula. Ya por ahí los que estudian un poquito de electrónica sabrán que esta es omega mayúscula y que se utiliza para otras cosas. Omega minúscula es para la velocidad angular. Muy parecido a lo que hicimos con la velocidad lineal, que si queremos obtener cuál es la velocidad angular instantánea, vamos a tomar el límite cuando delta t tiende a cero. De hecho, aquí este debería ser delta t, cuando delta t tiende a cero, y esto se convierte automáticamente en la derivada. Omega será entonces la derivada, omega será la instantánea, vamos a ponerle de omega ins de instantánea, será igual a la derivada del ángulo con respecto del tiempo. Esta será una definición muy importante. Ya está aquí apuntada, simplemente la reescribí de forma breve. Ahora, ¿quién es delta teta? Delta teta, ¿quién es el cambio del ángulo? Si yo estoy, digamos, nada más me fijo en este extremo del círculo, esto es una pequeña parte de la trayectoria circular, me voy a fijar en dos radios, aquí y aquí. Este es teta inicial y este es teta final, de manera que todo esto, pues teta final menos teta inicial, eso es delta teta. Esto es una longitud de arco, la longitud de arco de nuestro círculo. Dependiendo de qué tan grande sea, pues qué tan grande y tan curvada será esta S. S es la longitud de arco. Pero si delta teta tiende a cero, es decir, si delta t tiende a cero, si hacemos el tiempo muy pequeñito, pues delta teta también va a tender a cero. De esta manera, lo que va a pasar es que ambos radios van a estar muy pegaditos y esta longitud de curva, esta sección de la curva del círculo ya no va a parecer curvada. Aquí la vemos curvada porque estamos en grande, pero si nos vamos al límite, cuando delta t tiende a cero, esto básicamente se va a hacer un segmento de recta, de una línea. ¿Ok? Entonces, S, que es la longitud de arco, va a ser muy parecido, en cierta región, va a ser muy parecida a X.
X, que es nuestro segmento de recta, se hace casi un segmento de recta. De manera que recordemos de nuestras clases de trigonometría, la longitud de arco es igual al radio multiplicado por el ángulo. Entonces, o por delta teta en este caso. De manera que si despejamos, vamos a tener que teta es igual a S entre R, y así teta será igual, cuando delta t tiende a 0, a X entre R. Entonces, vamos a quedarnos con esto tantito. Teta es igual a X entre R. Este es importante. Nos relaciona a algo lineal con algo angular. Por eso es que esta es importante y veremos cómo la utilizamos. Entonces vamos a comenzar con eso. Recordemos que ahí arribita yo les había dicho esta ecuación. La velocidad, vamos a trabajar con cosas instantáneas a partir de ahora, ya no con cosas de promedio, esas las vamos a dejar cada vez más en el pasado. Esta ya sabemos implícitamente que es la velocidad angular instantánea. Esta velocidad angular instantánea es la derivada del ángulo con respecto del tiempo. Pero yo aquí tengo que el ángulo es x entre r. Entonces voy a sustituir θ es igual a x entre r. Esto es la derivada. Para una trayectoria circular, para cualquier objeto que ya se mueve en una trayectoria circular, r no cambia. ¿Ok? R no cambia, entonces es una constante, sale de la derivada. Y yo me quedo con esto, pero esto yo ya lo conozco del movimiento rectilíneo. Esto es la velocidad lineal, la velocidad que yo ya conocía. Entonces, esto es igualito a la velocidad lineal. De manera que estoy obteniendo aquí una relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal. ¿Qué es esta ecuación? Ya lo despejamos a la velocidad lineal para no tener ahí cocientes. Entonces, nos queda esta relación. La velocidad lineal, tenemos aquí algo lineal, es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Esta es una ecuación importante porque nos está relacionando muy parecido a lo que teníamos acá, lo angular con lo lineal, pero en términos de velocidades. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Es una ecuación importante y cómo se llega a ella. Ahora, ¿qué quiere decir esta velocidad lineal? Que si yo tengo un objeto que se está moviendo en círculos, y de repente, supónganse una onda, ¿no? Una de estas objetos con los que se giraban y de repente salía un proyectil disparado en línea recta. Eso es lo que es la velocidad lineal. La velocidad con la que, si supongan que esto es como una onda, tengo aquí una piedra atada a la onda y la estoy girando. Cuando sale con una velocidad. Esa es la velocidad lineal, la velocidad con la que saldría si su movimiento circular se detiene. Tiene esta velocidad lineal y cambia su dirección en todos los puntos. Su magnitud es la misma para un movimiento circular uniforme, pero su velocidad, su ángulo, su dirección, cambia todo el tiempo. Eso es importante y veremos por qué. Básicamente, si nosotros la Tierra está girando con cierta velocidad angular, sabemos que su periodo, de hecho, recordemos que el periodo con T mayúscula, el periodo es el tiempo en que tarda en cumplir un ciclo, cualquier cosa. En particular, las cosas que giran, el periodo es el tiempo en que tarda en dar una vuelta. La Tierra tiene distintos periodos, en particular girando alrededor de su propio eje, el movimiento de rotación, su periodo es de 24 horas de un día, de 86.400 segundos, como queramos verlo. Eso es su periodo. Está girando con cierta velocidad lineal. Si se detuviera la Tierra en este momento, lo que pasaría es que nosotros saldríamos en línea recta, quién sabe a dónde. Bueno, básicamente todas las cosas en la Tierra saldrían volando en línea recta. Ni nos enteraríamos, porque eso sería fatal, ¿no? Pero si la Tierra se detuviera, cosa que no va a pasar, pero si pasara, saldríamos en línea recta completamente, todo en la Tierra saldría en línea recta con una velocidad aproximada de, no recuerdo bien, me parece que por ahí de 1.700 kilómetros, por ahí de 1.700 kilómetros por hora, ¿no? A esa velocidad, o sea, es inmenso. Bien, esta velocidad lineal en componentes polares podemos ver que es la magnitud de la velocidad y la dirección de la velocidad. Como ya les dije, la magnitud no cambia, pero su ángulo sí, su ángulo está cambiando todo el tiempo. Si la velocidad, si el ángulo cambia, ya es otra velocidad. Aunque tenga la misma magnitud, estamos hablando de otra velocidad. Y si tenemos un cambio en la velocidad, eso implica una aceleración. Recordemos que la definición de aceleración es el cambio de la velocidad con respecto del tiempo. Si hablamos de cambio de la velocidad, hablamos de aceleración. Entonces, a pesar de que estamos hablando de un movimiento circular uniforme,
es muy importante tener en cuenta que se genera una aceleración en movimiento circular uniforme. Esto es muy diferente del MRU, en el que la aceleración se presentaba hasta que cambiaba la velocidad respecto del movimiento rectilíneo. Aquí no. Aquí, aunque la velocidad angular no cambie, tenemos una aceleración. Eso es muy importante. Esta aceleración se llama aceleración centrípeta. La ecuación con la cual la podemos calcular es con esta que tenemos aquí. La aceleración centrípeta es la velocidad lineal elevada al cuadrado entre el radio. Podemos utilizar la relación de la velocidad lineal es igual a omega por r, la sustituimos, elevamos al cuadrado, se cancela y nos queda también que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Con cualquiera de estas dos ecuaciones la podemos calcular. Ahora, su nombre lo dice, centrípeta, se dirige hacia el centro. ¿Ok? Esta es la dirección de la aceleración centrípeta, siempre será hacia el centro de nuestra trayectoria circular. Es una aceleración que está ahí presente en el movimiento circular uniforme, vamos a ser muy explícitos en eso y repetitivos las veces que sea necesario, una aceleración que nace en el movimiento circular uniforme, aunque la velocidad angular no cambie en magnitud. Sabemos que hay una velocidad lineal, cambia su dirección, se genera una aceleración, es la aceleración centrípeta. Entonces, bueno, en resumen, en el movimiento circular uniforme, tenemos estas definiciones. Ahora la posición ya no es con X, ahora es con θ. Las velocidades ya no es simplemente la velocidad lineal que conocíamos antes. Ahora tenemos la velocidad angular y la velocidad lineal. Y esta es su forma de calcularlas. Y para la aceleración, que es como algo nuevo en el movimiento uniforme, cuando tenemos una velocidad angular constante, tenemos una aceleración, la aceleración centrípeta. Ahora, a partir de aquí, recordemos que omega es igual al cambio del ángulo con respecto del cambio de tiempo. En particular, el mayor cambio de ángulo, que en términos simples, es una vuelta completa. Recordemos que una vuelta completa, como se maneja generalmente, una vuelta, lo voy a poner, digamos, su factor de equivalencia, es igual a 360 grados. Sin embargo, es algo que no nos agrada tanto trabajar con grados cuando hablamos de movimiento circular, porque cuando crecen mucho ya no nos dice nada cuáles son los grados. Conviene mucho trabajar en radianes. Entonces, una vuelta son 2pi radianes. Es importante tener esta equivalencia en mente siempre, pero bueno. ¿A qué voy con esto? Que una vuelta completa es 2pi radianes. Y arribita les dije que el cambio de tiempo en el que, el tiempo en el que tardas en dar una vuelta completa se llama periodo. Esto nos genera una nueva ecuación. Entonces, de aquí voy a escribir esta ecuación. Omega, la velocidad angular, también se puede calcular de esta manera, dividiendo 2pi radianes entre el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, que es el periodo. Por otro lado, 1 sobre t se conoce también como frecuencia. 1 sobre el periodo es frecuencia. Después tendremos más oportunidad de hablar de esto, pero por ahorita es importante nada más que veamos la equivalencia. Entonces, 1 sobre t es frecuencia. También entonces la velocidad angular se podrá calcular con 2pi radianes multiplicados por la frecuencia. Son varias formas de calcular a la velocidad angular. Tenemos múltiples formas de hacerlo. Bueno, este es un breve resumen del movimiento circular uniforme. Ahora, respecto del movimiento circular uniformemente acelerado, muy parecido a lo que teníamos en MRUA, ¿qué es lo que pasaba? Pues que la velocidad cambiaba. Aquí lo que va a cambiar es la velocidad angular. Si hay un cambio en la velocidad angular, se nos va a generar una aceleración angular. La de arriba era una aceleración centrípeta, debido al cambio de la dirección de la velocidad lineal. Esta aceleración angular es debida al cambio en la velocidad angular, al cambio en omega. Cambio en omega. Eso es básicamente lo que estoy diciendo aquí con palabras, ahora con símbolos. Esta aceleración lineal la vamos a poner con este simbolito, se llama alfa. Alfa es una letra griega, otra vez, vamos a utilizar muchas letras griegas a lo largo del curso, más las que ya hemos visto, vendrán muchas más. Alfa es otra letra con la que vamos a denotar a nuestra aceleración angular. Entonces, lo mismo que les estaba diciendo, la aceleración promedio a aceleración angular promedio, el cambio de la velocidad angular con respecto del cambio de tiempo. Si tomamos el límite cuando delta t tiende a 0, entonces alfa, nada más lo reescribo ya simple, es la derivada de la velocidad angular con respecto de, esto no es r, esto es el tiempo.
con respecto del tiempo. Ok, déjenlo, lo escribo bien para que no haya ningún problema. Ahí había un errorcito. Entonces, es la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo. Están viendo que básicamente es repetir lo que teníamos antes, ¿no? Nada más que ahora con nuevas variables. Ahora, un poquito lo que había hecho antes. ¿Quién es omega? Yo tenía mi relación de hace ratito en la que vi que la velocidad angular, más bien, que la velocidad lineal es igual a omega por r. Esa la tuve ahí hace ratito. De aquí puedo tener que omega, pues es la velocidad lineal entre r. Entonces, obtengo esto y lo sustituyo aquí. Y nuevamente, saco a las constantes de la derivada. El radio no va a cambiar. Entonces sale de la derivada y lo voy a dejar ahí. Y esto yo ya lo conozco. Yo ya sé que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo se llama aceleración. A esta nueva aceleración, nueva entre comillas, porque en realidad es la misma aceleración que ya habíamos visto antes, se llama aceleración lineal o tangencial. ¿Ok? Así es como se conoce esta. De manera que me queda que la aceleración angular es igual a la aceleración lineal dividida entre el radio. Despejo y me queda esta relación que tenemos aquí marcada en rojo y en azul. Esta es la relación para calcular la aceleración lineal o tangencial. Podemos ver que ninguna de estas existe en el movimiento circular uniforme. Si esta es cero, esta es cero. Si esta es cero, entonces esta es cero. Estas ambas existen solamente para el movimiento circular uniformemente acelerado. Básicamente, esa es la diferencia principal con el movimiento circular uniforme. Esa es la diferencia que me parece bastante necesario mencionar respecto del MCU. Ahora, para finalizar con la teoría del movimiento circular, recordemos que se pueden deducir, no es mágico, ¿ok? No es que estas ecuaciones sean mágicas y que salen de la nada, sabemos que vienen a partir del cálculo integral y diferencial, resolvemos eso que se llaman ecuaciones diferenciales y obtenemos estas mismas ecuaciones. Si pueden notarlas, son las mismas que teníamos para el movimiento rectilíneo en dos dimensiones, de hecho, para movimiento parabólico, lanzamiento de proyectiles, lanzamiento vertical, caída libre, todos esos, era x igual a x inicial más velocidad por tiempo. Ahora nuestras variables son otras, pero son exactamente las mismas ecuaciones, nada más con una versión angular. Son exactamente las mismas. Entonces voy a poder utilizar esta cuando hablemos de movimiento circular uniforme, es decir, cuando omega sea constante, y voy a poder utilizar cualquiera de estas tres, o las tres, si lo deseo, cuando hay un cambio en omega, es decir, cuando tenemos una aceleración angular. Entonces, bueno, básicamente esto sería todo de teoría. Me gustaría ver a ver qué tanto me aviento con los problemas para ver en el video. Entonces, déjenme ver. Este era el mismo. Creo que era este. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer dos ejemplitos, uno de movimiento circular uniforme y uno de movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, en este primer ejemplo, dice, este es de MCU, movimiento circular uniforme, en donde omega no cambia, es constante. Y dice, una licuadora tiene un motor que genera la potencia necesaria para que sus aspas giren a 500 revoluciones por minuto. Entonces, RPM, recordemos que RPM significa revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir una revolución? Una vuelta. Una vuelta, ¿cuántas vueltas da por minuto? 500 RPM, estaríamos diciendo que son 500 vueltas por minuto. Y aquí nos da un dato extra a este problema, que son el radio de las aspas. Las aspas son esta cosa que giran las licuadoras, entonces su radio es de 2.5 centímetros. Y nos pide calcular la velocidad angular, la velocidad lineal o tangencial y la aceleración centrípeta. Siempre nos ayuda un dibujito, el dibujito de las cosas que giran. Sabemos que la velocidad angular viene hacia acá. Vamos a suponer que va en dirección positiva, por eso es que lo dibujo así. Tenemos el radio. Siempre es muy importante trabajar en unidades fundamentales del sistema internacional. No voy a trabajar en otras porque eso me complica la vida. Voy a trabajar en unidades fundamentales. Entonces el radio, pues lo paso a metros y me queda así. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi conversión para... ¿Cómo voy a hacer mi conversión para... Entonces, ¿cómo hago la conversión de revoluciones por minuto a tenerlo a radianes? A radianes sobre segundo, que es la unidad en la que a mí me interesa. Bueno, revoluciones por minuto no quiere decir más que vueltas por minuto.
cuántas vueltas en cuántos minutos. Pongo mis factores de conversión. Una vuelta, vuelta arriba, vuelta abajo, una vuelta equivale a 2 pi radianes. Y también para cancelar minutos, un minuto equivale a 60 segundos. Recuerden que tienen que estar cruzados para que se cancelen. Hago mis operaciones y obtengo que la velocidad angular es 50 pitercios radianes sobre segundo. Esa es mi velocidad angular. A mí en particular me gusta mucho tenerla en fracción, como si fuera un cociente. Se me hace más elegante, se me hace que me da más información física. Si quieren, también es posible pasarlo a decimales y puedo tener que la velocidad angular es 52.36 radianes sobre segundo. Si algo nos dice eso, está perfecto. Entonces, puedo tenerla en ambas. Ya tengo ahí mi velocidad angular. Como puedo ver, es algo que me estaban preguntando, pero que ya me estaban dando. Nada más que lo pasé a unidades fundamentales. Y simplemente para obtener quién es la velocidad lineal, hago la sustitución en las ecuaciones que tenía arriba. Para obtener la aceleración centrípeta también, simplemente sustituyo, aplico el formulazo. Ya tengo quién es la velocidad angular, ya tengo quién es el radio, lo sustituyo. La velocidad angular lo obtuve aquí, el radio aquí, y obtengo que la velocidad lineal es 5 pi doceavos metros sobre segundo. Recordemos que cuando hablemos de velocidad lineal, cuando hablemos de cosas lineales, estos radianes ya no nos importan porque ya no nos dicen nada. Estos son unas unidades que nos están diciendo que la cosa estaba girando. Pero cuando hablamos de cosas lineales, esos radianes ya no nos importan, entonces nos queda metros sobre segundo. Si queremos otra vez pasarlo a decimales, pues lo paso y no es exactamente lo mismo, entonces no hay ningún problema. 1.31 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad lineal. Bien. Y para la aceleración centrípeta también puedo utilizar esta ecuación o esta ecuación. Cualquiera de las dos me debe de dar exactamente el mismo valor. Voy a utilizar esta, en donde utilizo a la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Elevo al cuadrado esto, lo multiplico por el radio, utilizamos la calculadora y esto me da 125 pi cuadrado entre 18 metros sobre segundo al cuadrado. Si lo paso a decimales, me queda 68.53 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es muy importante. La aceleración centrípeta, esta es muy grande, ¿ok? No sé, bueno, sí sé, es aproximadamente 7, ¿cuántas veces más grande que la gravedad? Es lo que quisiera ver. 6, 9, 10, como 7 veces más grande que la gravedad. Entonces, la aceleración centrípeta que estamos obteniendo en una licuadora es muy grande comparada con la gravedad. Quizá no tan grandísima, pero es más grande, al menos unas no sé, 7 veces más grande que la gravedad, casi 7 veces, por lo que, no sé, no me gustaría hacer una frutita ahí en la licuadora, ¿no? Va a sentir una aceleración muy, muy fuerte. Eso es importante, tener el sentido físico. No son solo numeritos, ¿no? Sino, ¿qué me quieren decir estos numeritos? Bien. Ahora podríamos preguntarnos, ¿cuánto tiempo tarda en dar 30 vueltas? Simplemente aquí lo que tendríamos que hacer es primero ver cuántas vueltas, estas vueltas en términos de radianes, ¿a cuánto equivalen? Entonces aplicamos factor de conversión, 30 vueltas, una vuelta equivale a 2 pi radianes, aquí, así, esto se cancela y nos queda 60 pi radianes. Y utilizamos nuestra ecuación del movimiento circular uniforme. Entonces, aquí es donde vamos a poder utilizar esta ecuación. Esta es la única que nos sirve para el movimiento circular uniforme. Este es fácil porque solo necesitamos uno. De aquí despejamos. Este está sumando, pasa restando. Y vamos a tener a omega multiplicando. Entonces va a pasar dividiendo. Y nos queda este despeje para el tiempo. Simplemente sustituimos. Mi ángulo final, que es las vueltas que va a terminar dando, son 60 pi radianes. Mi posición inicial es cuando yo empiezo a contar, 0 radianes. Y lo divido entre la velocidad angular que obtuve arriba. Eso me da 18 entre 5 segundos. Si lo paso a decimales, para que sea más bonito de entender, va a dar 30 vueltas en 3.6 segundos. Es una forma en la que yo puedo determinar los tiempos utilizando mi ecuación de movimiento circular uniforme. Otra pregunta que podría tener es, ok, bueno, lo que hice ahí arriba fue determinar cuánto tiempo tarda en dar cuántas vueltas. Ahora, ¿cuántas vueltas da en determinado tiempo? Es un poquito al revés la pregunta. Ahí el despeje simplemente iría en otro sentido. Y de hecho, ni siquiera tendríamos que despejar. Tenemos tiempo, queremos determinar cuál es este cambio, cuál es el cambio de la posición inicial a la posición final para determinar cuántas vueltas da.
Y bueno, mi posición inicial, como generalmente lo haremos, es 0. Sustituyo quién es omega, lo pongo aquí, sustituyo el tiempo y obtengo esto. Teta es igual a 250 pi tercios radianes sobre segundo. Pero no me está dando mucha información, yo quiero saber cuántas vueltas, entonces voy a convertir de radianes a vueltas. Una vuelta es igual a 2 pi radianes. Esto es mi factor de conversión. Lo pongo cruzado para que radianes con radianes se cancelen, de manera que tenga vueltas. Lo meto a la calculadora y esto me da en decimales 41.66 vueltas. ¿Ok? Entonces, en 5 segundos dio un poquito más de 40 vueltas. Es bastantito. Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo resolver cosas utilizando las ecuaciones, tanto de MCU, la ecuación de MCU, como las de aceleración centrípeta y velocidad lineal. Ahora uno de movimiento, pensando en la misma licuadora del ejercicio anterior, vamos a pensar que tarda este tiempo 0.35 segundos en detenerse desde que la desconectamos. Es decir, le apretamos el botón de apagar o la desconectamos, como sea, y desde que lo hacemos hasta que se detiene por completo, pasan 0.35 segundos. Eso es muy poquito tiempo el que tarda en detenerse. Dado esto, nos piden determinar estas dos cosas, que son la aceleración angular y la aceleración tangencial. Además nos dicen, bueno, ¿cuántas vueltas, además de que calcules eso, calcula por favor también cuántas vueltas va a dar en ese tiempo? Entonces, bueno, habrá que hacerlo. Recordemos que pues, la velocidad inicial es la velocidad con la que estaba girando. Esa la teníamos del problema anterior. Y un punto muy importante es que nos está dando este dato extra, que es la velocidad angular final. Nos dice hasta que se detiene. ¿Qué significa que se detenga? Que su velocidad angular es 0. Cuando se detiene, ya no gira, entonces su velocidad angular es 0. Entonces, bueno, aquí queremos calcular a la velocidad angular. Utilizamos nuestra primera ecuación del movimiento circular, que es esta. Y vamos a despejar porque a quien queremos conocer es a la aceleración angular. Entonces, este está sumando, pasa restando, vamos a tener que el tiempo está multiplicando, va a pasar dividiendo y nos queda este despeje. Ahora, después de esto, simplemente es una sustitución y nos quedaría de la siguiente manera. En fracción nos queda así y en decimal nos queda este valor, que es de menos 47.61 radianes sobre segundo al cuadrado. Un valor que tiene mucho sentido. Primero, porque es una aceleración muy grande, es un valor tiene una magnitud grande y su signo es negativo. ¿Por qué? ¿Por qué es negativo? Pues porque se detuvo, porque pasó de una velocidad más grande a una más pequeña. Básicamente lo que estamos viendo es un frenado angular. Si queremos llamarlo así, es un frenado angular lo que estamos haciendo. Y en muy poco tiempo, por eso es que es tan grande. Entonces, con eso calculamos la aceleración angular. Entonces, si tenemos aceleración angular, podemos sustituirla en nuestra ecuación para calcular la aceleración tangencial. Simplemente es multiplicarla por el radio, entonces tenemos esto, lo multiplicamos por el radio de las aspas que teníamos y nos da esto. Si lo pasamos a decimales, nos quedaría menos 3.74 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Esa sería mi aceleración tangencial o lineal. Aquí le puse una T, pero arribita le había puesto una L. Aceleración lineal o tangencial son exactamente lo mismo. Bien, ahora el último pasito, que es para determinar las vueltas, tenemos las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces tenemos estas ecuaciones, estas son nuestras 3 ecuaciones que digo de toda la vida porque son las mismitas que teníamos antes para las cosas lineales, nada más que ahora están dando vueltas. Puedo utilizar, si quiero puedo utilizar esta, da igual porque tengo el tiempo, tengo la velocidad, tengo el tiempo, tengo la aceleración angular que ya calculé aquí, tengo la velocidad angular inicial, tengo todo. Si quiero utilizar esa, lo puedo hacer. En particular, nada más para que se vea qué es lo que estamos haciendo y practicar un poquito, puedo también utilizar esta ecuación, que es la última, que es independiente del tiempo. Aquí no voy a sustituir el tiempo, entonces también la puedo utilizar. Entonces, ¿a quién quiero conocer? Al cambio de ángulo. Para ver cuántas vueltas dio, voy a conocer al cambio del ángulo. Lo despejo. Esto, el 2 alfa, está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Y me queda de esta manera. Vean que es una sustitución muy sencilla porque esta es 0. La velocidad angular es 0. De manera que esta sustitución está un poquito trivial y simplemente sustituimos, cuidado con elevar al cuadrado, hacemos
la respectiva operación en la calculadora para que no haya ningún problema y nos queda 350 pitercios de radianes. Eso es el cambio del ángulo. Pero pues tampoco me dice mucho, más bien lo que quiero ahora es ver a cuántas vueltas equivale. Entonces hago mi conversión, lo pongo cruzado, radianes sobre radianes se cancela y me queda vueltas. 175 tercios de vuelta, lo cual equivale a que mi cambio de ángulo, cuántas vueltas dimos, fue 58.33 vueltas. ¿Ok? Entonces también este mismo resultado me pudo salir con la otra ecuación, pero bueno, yo decidí utilizar esta. Espero que se haya entendido. Y sí, esto nada más para recordarlo, para que yo lo recordara y para que ustedes lo recordaran. Mucho cuidado con usar las reglas de tres. Las reglas de tres, cuando hablamos de cosas aceleradas, ya no se valen. ¿Ok? Las reglas de tres las dejamos cuando las cosas son lineales. ¿Qué quiero decir que son lineales? Por ejemplo, si yo quiero utilizar la ecuación, una regla de tres para esta ecuación, se vale. Pero en cualquiera de las otras dos no, porque yo ya tengo aquí un cuadrado. Esa cosa ya no se va, ahí ya no se van a valer las reglas de tres, aquí tampoco porque ya tengo cuadrados. Las reglas de tres se valen solo para cosas lineales. Si tengo algo elevado al cuadrado, al cubo, ya ni hablemos, a la cuarta, etcétera, reglas de tres ya no se valen. Entonces nada más era el recordatorio. Creo que quedó un video muy largo. Veré cómo separarlo si es necesario, si no, pues ahí está. Aquí tenemos todo el gran resumen de movimiento circular, desde la teoría hasta unos cuantos problemas de MSU, dos problemas, uno de MSU y uno de MSU.